Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, maestro José Antonio Gutiérrez Flores. Les damos la más cordial bienvenida a la primera sesión del sexto módulo del diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, titulado Medios Alternos de Solución de Controversias. El tema a tratar es la mediación y conciliación en juicios orales. Además, como siempre, agradecemos su interés por participar en las diversas actividades académicas que realiza el Instituto de la Judicatura de Nuevo León. Antes de dar inicio con la disertación del día de hoy, les recordamos que en caso de alguna inquietud que puedan tener relacionada con la asistencia, pueden contactarnos a través de nuestros canales habituales o bien llamarnos. Solo les pedimos su comprensión y paciencia, ya que en algunos momentos las líneas telefónicas pueden encontrarse saturadas, por lo que agradecemos su atención y comprensión y compromiso con el programa. Por otro lado, les compartimos que la sesión de hoy contará con un espacio de 15 minutos al final, destinado para resolver las preguntas que deseen realizar al expositor. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro expositor, maestro Rubén Cardosa Moirón, a quien particularmente agradecemos nos comparta sus conocimientos. A continuación me permito dar una síntesis curricular de su trayectoria profesional. Es licenciado en Derecho y maestro en Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey, así como el maestro en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en la Universidad de Monterrey. Fundó y dirigió los programas de mediación de los poderes judiciales de Baja California Sur y de Nuevo León. Se ha desempeñado como consultor en materia de justicia alternativa y penal, en programas de cooperación internacional. Además, ha sido profesor, así como conferencista en instituciones públicas y privadas de todas las entidades federativas y en foros internacionales. Desde 2022 es director del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y desde marzo del 2024 es integrante del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Luego de conocer esta destacada semblanza, cedemos el uso de la voz al maestro Rubén Cardosa Moirón. Gracias, Leslie. Muchas gracias por la generosa presentación, maestra. Y bueno, antes que nada quiero agradecer al Instituto de la Judicatura por la convocatoria que me han hecho para participar en este importantísimo diplomado en el que hay personas inscritas de todas partes de la República. Es un verdadero honor para mí poder formar parte del profesorado de este diplomado y pues espero desde luego que lo que platiquemos en este día sea de su interés. Y sé que el tiempo es corto, es mucho de lo que hay que hablar al hablar de mecanismos alternativos. Yo imagino que cada profesora y profesor dirán más o menos lo mismo, ¿no? Queremos hablar mucho de nuestro tema y creo que la capacidad y virtud del filósofo o la filósofa está en poco tiempo poder dar cuenta de los temas de interés. De todas maneras, al final de mi presentación va a haber un correo electrónico en el que me pueden escribir para quien tenga dudas y no se pueda resolver el día de hoy, lo podamos revisar. Escríbanme, no siempre contesto rápido, pero contesto siempre y con mucho gusto podemos resolver dudas, comentar aspectos relacionados con lo que se va a ver el día de hoy. Bibliografía que les pueda resultar de interés, se las puedo recomendar con muchísimo gusto, ¿no? Entonces, déjenme compartir pantalla para poder iniciar con la clase del día de hoy, que es sobre mecanismos alternativos, y darles un pequeño preámbulo respecto de cómo es qué es lo que vamos a ver el día de hoy de manera muy puntual y su correlación y el cruce que tiene con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, déjenme compartir la imagen. Y ahorita ya deben de estarlo viendo en sus pantallas, que esta es digamos, la portada o la primera diapositiva de título, ¿no? de este módulo, que es el de medios alternos de solución de controversias.
o como lo llama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo vamos a ver ahorita, mecanismos alternativos de solución de controversias en el marco de este pues importante diplomado, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su primera edición. Entonces, reitero, antes de continuar, mi agradecimiento al maestro José Antonio Gutiérrez Flores por la invitación que se me hizo para participar aquí y para poder compartir con todas y todos ustedes algunos temas que yo considero fundamentales respecto de los mecanismos alternativos y la correlación que tienen, que para estas alturas del diplomado ya se han dado cuenta ustedes que en todos los juicios que están regulados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares se tiene contemplada por lo menos una fase o una etapa de mediación o conciliación no obligatoria, pero que sí sugerida como etapa en la que se convoca por la autoridad jurisdiccional o incluso por instancia de las partes para poder resolver el fondo de la controversia a través de la aplicación de un mecanismo alternativo de solución de controversias. Entonces, yo consideré importante, antes de revisar el articulado, porque se lo pueden leer en cualquier momento y lo vamos a pasar muy de carrera hacia el final del día de hoy, que pudiéramos revisar de dónde viene todo esto, es decir, cuáles son, qué son en sí los mecanismos alternativos, qué es la mediación, la conciliación, la negociación, que está señalada como un mecanismo alternativo por la ley general que entró en vigor el 27 de enero del año pasado en nuestro país, la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que tiene señalada como norma supletoria el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y a su vez este código también invoca la ley de la materia, que cuando se promulga el nuevo Código Nacional, no estaba todavía, no estaba aprobada ni había un dictamen siquiera de la Ley General de Mecanismos Alternativos, pero ya estaba, digamos que en construcción en el trabajo del Congreso de la Unión, pero sí la invoca como la ley de la materia, ¿no? Que es esta nueva ley general. Entonces, digamos que en doble vía hay esta consideración respecto de ambas legislaciones. Entonces, consideré importante hacer una introducción a los mecanismos alternativos de solución de controversias, viendo tres temas: la solución de conflictos en nuestro orden constitucional, la idea de los mecanismos alternativos en los sistemas de justicia y de los mecanismos alternativos de solución de controversias en sí. Este acrónimo de MASC, estas siglas de MASC, son para evitar las reiteraciones innecesarias, como decimos en el ámbito jurisdiccional, pero nos vamos a estar refiriendo con MASC a estos mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Y en el ánimo de abonar para la economía del lenguaje. Y el segundo tema ya es en sí la revisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y los mecanismos alternativos, es decir, un análisis de las disposiciones del código relacionadas con estos mecanismos alternativos. Entonces, vamos con el tema 1, que es la introducción a los mecanismos alternativos de solución de controversias, como tal en general, como esto que no es Código Nacional, pero que nos va a servir para comprender con mayor claridad lo que se encuentra regulado en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, vamos con el 1.1, que es la solución de conflictos en nuestro orden constitucional. Y para ello quiero primero contarles dos breves historias de justicia. La primera de ellas no es en nuestro país, tiene lugar en Estados Unidos de Norteamérica, que es uno de los países donde se inicia la regulación de mecanismos alternativos de solución de controversias hace más de 40 años, pero mucho más antes de esos 40 años, a finales del siglo XIX, hubo un conflicto muy simbólico, es de Hatfield contra McCoy. Y la otra historia de justicia que les voy a contar es una de este siglo XXI, de la segunda década de este siglo, y que también viene a colación como historia de justicia para entender de alguna manera la regulación que tienen la solución de conflictos en nuestro orden constitucional. La primera de las historias
ocurre en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, 1890 y tantos, en el norte de Estados Unidos, en el estado de Kentucky, que, bueno, que eran considerados como estado sureño, pero si lo vemos desde aquí, se ve más como hacia el norte, ¿no? En el estado de Kentucky, había una familia, los Hatfield, que eran vecinos de los McCoy, y Floyd Hatfield acusó a Randolph McCoy del robo de una marranita, de una cerda y de sus crías. Un día tenía a este animal y a las crías y de repente al día siguiente ya no lo tenía. Y acusó de robo a McCoy porque se dio cuenta que McCoy tenía una marrana muy parecida, una cerda muy parecida a la que él tenía y también con crías pequeñitas como las que tenía. Lo acusó de robo y el juez, que era además el ministro de culto del pueblo y de alguna manera pariente de los McCoy, reguló que en el estado de Kentucky la posesión era la norma y quien tenía la posesión de un bien se presumía como su legítimo dueño, y como había testigos que habían dicho que McCoy tenía la posesión de hacía unos días, pues reguló que no había robo y que en todo caso había una confusión por parte de Hatfield y que no hubo tal apropiación indebida de la cosa ajena mueble, ¿no? Sin el consentimiento de quien lo pudiera otorgar. Ese veredicto, ese fallo, desató una ola de consecuencias negativas tan terrible que desencadenó una ola de violencia durante más de 50 años que trajo aparejados más de 100 asesinatos, más de 100 homicidios derivados de un fallo que no gustó, que incomodó, que enojó y que irritó y que llevó a un conflicto que escaló terriblemente. Y ya quienes estaban matando ya no se apellidaban Hatfield ni McCoy, y el conflicto había trascendido la frontera del estado de Kentucky al de West Virginia, y nadie sabía ni por qué se estaban matando. De hecho, la marranita y los críos ya los habrían hecho tocino hacía muchísimos años y ni sabían ni siquiera de dónde había originado el conflicto y la gente se seguía asesinando. La otra historia, hasta que tuvo que intervenir el gobierno 50 años de distancia y digamos, con mano dura, reprimir un poco lo que ocurrió. Pero ya hasta en el siglo XX, imagínense nada más. La segunda historia es mucho menos dramática, pero no por ello deja de ser importante. Y esa ocurrió aquí en México en el siglo XXI. Y yo tuve la oportunidad de conocer directamente ese conflicto. Eliseo llegó un día conmigo y me dice: licenciado, vengo a pedir una mediación porque la madre de mis hijos, tengo aquí evidencia donde ella va, tengo fotos, fotografías que corroboran las fechas en que fueron tomadas, donde ella va entrando a un motel de paso con un individuo que no soy yo. Entonces yo le pregunté: Eliseo, ¿usted quiere una mediación de separación o divorcio o quiere resolver este conflicto con su pareja, asumiendo yo que era su pareja? Y me dice: no, licenciado, nos dictaron sentencia de divorcio hace 2 años, pero me parece inmoral que la madre de mis hijos vaya a un motel de paso a estar con un fulano. Cuando yo hablo de esto, pregunto en los foros, o en las clases, o en los grupos con los que estoy, si piensan que tomé la mediación que iba a pedir esta persona o no, y todo el mundo me contesta: claro que no la tomó. Y yo les contesto: claro que sí la tomé, porque la sentencia había disuelto el vínculo matrimonial de manera tal vez hasta ejemplar, y una sentencia muy bien elaborada, fundada y motivada con todos sus razonamientos, resultandos, considerandos, puntos resolutivos perfectamente hechos, pero no había resuelto el conflicto de raíz, como tampoco lo resolvió en el caso de los Hatfield y los McCoy. Los sistemas de justicia se han preguntado a lo largo del tiempo cómo hacer para evitar desenlaces tan trágicos como estos, porque en el caso de Eliseo y Elena, el desenlace también era trágico,
porque Eliseo se pasaba celando a Helena, le preguntaba a los hijos que si quién era la persona con la que su mamá salía y quién es y de dónde, y los hijos decían, oye, ¿me quieres ver a mí o quieres hablar sobre el novio de mi mamá? Que estaba además en todo su derecho de poder tener una nueva relación. Claro, es una de las consecuencias del divorcio es que las personas quedan habilitadas para volver a contraer nupcias. Y cuando se lo pregunté a Eliseo me dice, bueno, es que no sé qué, no llevaba ni qué explicar hasta que terminó de admitir ya en la mediación que él padecía una celotipia terrible y que necesitaba ayuda profesional, como también la necesitaba Elena porque se sentía incluso víctima de lo que podría ser considerado hoy en día como violencia. Esa mediación fue como en el año 2009, cuando la ley para prevenir el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no lo establecía la posibilidad de hacer mediación aún en casos como este tipo de violencia si la mujer estaba empoderada para poder tomar decisiones. Entonces, los sistemas de justicia han dicho, ¿qué podemos hacer para resolver este drama? ¿Qué podemos hacer para evitar un desenlace tan terrible? Y ojo, no es que las sentencias tengan siempre este desenlace. Con mucha frecuencia, la única ruta que hay para resolver un conflicto es la sentencia. Sin embargo, no necesariamente debe ser nuestra primera opción. De hecho, no debería ser la primera opción, sino como se ha sugerido, como ahorita lo vamos a ver por nuestro ámbito constitucional, puede ser la última opción dentro del ámbito formal de la gestión de conflictos. Esto ha hecho que los sistemas de justicia, como les decía, volteen a ver otras alternativas. Tradicionalmente, el acceso a la justicia ha sido considerado como el acceso a la tutela judicial efectiva. Y así lo reconoce el artículo 17 de nuestra Constitución, que si bien no habla de un derecho humano a acceso a la justicia, sí establece el derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales, en el segundo párrafo del 17, a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Esta es la prohibición, la primera oración del 17, que dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma y ejercer violencia para reclamar un derecho, es la prohibición general del régimen de autotutela. Y el segundo párrafo es la regulación del derecho humano a acceso a la justicia a través de la tutela judicial. ¿Pero qué creen? En el año 2008 se reforma la Constitución en el ámbito de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia para establecer todo un nuevo esquema de enjuiciamiento de las causas penales. Y ahora sí que aprovechando la vuelta, se reformó el 17 constitucional y aprovechando la vuelta más allá de lo penal y gracias a los penalistas, y tal vez a pesar de algunos de estos o de estas, para establecer una primera oración dentro del entonces párrafo tercero, ahora párrafo quinto, que desde mi punto de vista regula el derecho humano, y también así lo ha considerado la Corte, el derecho humano a acceso a la justicia a través de mecanismos alternativos de solución de controversias. No perdamos de vista, estamos en el mismo artículo 17 constitucional, y dice el actual párrafo quinto, otrora párrafo tercero en la reforma de 2008 a la Constitución. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Me quiero quedar con la primera oración de este párrafo quinto. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué leyes? Pues el legislador, el poder reformador de la Constitución, no lo distinguió. Y hay un principio de interpretación que dice que donde no distinguió el legislador, tampoco lo debe hacer el intérprete o la intérprete de la norma. Por ende, al hablar de las leyes, de estas normas que deberán de prever mecanismos alternativos, desde mi punto de vista estamos hablando de todo el marco jurídico mexicano y no solo de leyes procesales, porque hay quien ya me ha dicho, Rubén, está en el 17, entonces se trata de normativa procesal. Y mi respuesta constante ha sido, ¿dónde lo dice? ¿Dónde dice que estas normas deben de ser las que regulan el procedimiento, las normas adjetivas? No lo dice en ninguna parte. Entonces, desde mi punto de vista, es todo el marco jurídico mexicano. Las leyes que norman el derecho civil, de familia, mercantil o de comercio, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, trabajo,
derecho agrario, en materia de salud, de educación, lo que ustedes quieran, ¿no? Y finalmente, con las reformas que promovió el presidente Peña Nieto en el año 2017 en materia de justicia cotidiana, se vuelve a reformar el 17, se reforma, se modifica el párrafo tercero, el que antiguamente contenía este párrafo que acabamos de ver, que ahora es el quinto, para establecer un puente entre la tutela judicial. Desde mi punto de vista, establece un puente entre la tutela judicial y los mecanismos alternativos. Y es esta oración que dice, el párrafo tercero, perdón, que dice, siempre que no se afecte a la igualdad entre partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, como los administrativos, las autoridades deberán de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Y esto se repite, como ustedes lo saben, en las disposiciones generales del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es decir, vamos a evitarnos todas estas formalidades inherentes al procedimiento, buscando resolver el fondo del asunto, buscando resolver el fondo de la controversia, la solución del conflicto, aquello por lo que las partes entraron en disputa, que se encuadra en un supuesto o en varios supuestos jurídicos y los lleva a un pleito ante un tribunal civil o familiar, ante un juzgado. Y dice, ya está aquí en el juzgado, bueno, vamos tratando de resolverlo. Y en ese principio de resolución entran, desde mi punto de vista, los mecanismos alternativos, igual hechos por terceros ajenos al órgano jurisdiccional o por el propio órgano jurisdiccional en conciliación o mediación judicial. Entonces vean cómo nuestro orden jurídico ha pensado que resolver un conflicto dejando como única alternativa a la jurisdicción puede traer problemas. Y nuestro máximo tribunal, en contradicción de tesis 3 del 2013, con el rubro que ven ahí, ha establecido y ha concluido que la tutela judicial y los mecanismos alternativos están en un mismo plano constitucional y con igual dignidad, hablando de un acceso a una justicia pronta y expedita. Dice la Corte, tienen como objeto una finalidad idéntica, que no es otra cosa sino resolver hasta antes de cerrar instrucción, esto viene de la materia penal, los diferendos entre los sujetos que se encuentran bajo el imperio de la ley. Pero ojo, si esto opera para la materia penal que tutela los bienes jurídicos más caros de nuestro orden legal, desde luego que opera para el resto de los bienes jurídicos considerados en nuestro país. Si opera para tutelar cuestiones como el patrimonio, la integridad física, claro que va a resultar también aplicable para muchos otros derechos, como personales, de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, vean cómo se va configurando esta idea y vamos ahora al 1.2 precisamente para terminar de redondearla, es decir, esta idea de los mecanismos alternativos en los sistemas de justicia. ¿De dónde surge? Es un hecho que los sistemas de administración e impartición de justicia, no nomás en nuestro país, sino en todo el mundo, enfrentan problemas muchas veces serios. Cada vez tienen más carga. Cuando yo me gradué como licenciado en Derecho hace más de 30 años, había unos cuantos juzgados familiares. A 30 años de distancia, aquí en Nuevo León, hay más de 30 juzgados familiares. Y así, si ustedes lo reflejan en cada uno de sus distritos judiciales en donde vivan, se van a dar cuenta que esto es cierto. Cada vez hay una más carga y la solución es incrementalista. Abro más órganos jurisdiccionales. Pero, ¿qué creen? El dinero no alcanza para tanto, ¿no? La justicia está centrada en el Estado y en el poder del Estado para poder hacer cumplir las determinaciones, lo que con frecuencia tiene a veces consecuencias costosas, ¿no? Como las que veíamos ahorita de los ejemplos.
Es costosa en términos económicos. Una hora de sala de audiencia, de acuerdo a estudios económicos o análisis económico del derecho, cuesta cerca de 30,000 pesos, ¿no? En una hora de sala de audiencia de juicio oral, que como saben ustedes, su Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares trae también procedimientos orales que se hacen con videograbación y con un montón de implementos que resultan caros, cuestan. Por esta misma carga de trabajo se vuelve lenta y es excesivamente formulista, está hecha solo para personas expertas. Si tú no eres abogada o abogado, vas a batallar mucho para poder postular. De hecho, no vas a poder, porque hay un derecho humano establecido también en la Constitución del derecho a una defensa técnica en materia penal, pero aplica también para muchas más. Uno debe estar bien asesorada o asesorado. Y es muy técnico, es decir, es excesivamente formulista y está hecha solo para personas expertas. ¿Cuáles han sido remedios teóricos formales ante estos problemas que enfrentan los sistemas de justicia en el mundo y en nuestro país? Uno de estos remedios, y cuando hablo de teóricos formales, es que vienen tanto desde lo doctrinal como en la legislación. Cuando hablo de formal me refiero a que están insertas ya estas soluciones, las que estamos viendo aquí en la diapositiva, en normas jurídicas vigentes en nuestro país. ¿Cuáles son algunos de estos remedios o soluciones para los problemas de la justicia? Procedimientos con una mayor celeridad, más dinámicos, más rápidos y con mayor celeridad y concentración, como los instrumentos postprocedimentales en materia administrativa o como la justicia oral en el ámbito jurisdiccional. La justicia oral o los llamados juicios orales son más compactos. El principio de inmediación y presencia del juez que recibe directamente la prueba lo informa rápidamente de muchas cosas, entonces se van como más breves, ¿no? Los tribunales virtuales o el uso de tecnologías de la información y la comunicación para los procesos jurisdiccionales, por supuesto que ha ayudado mucho a abatir de alguna manera los problemas de la justicia, se acortan distancias, se ahorra mucho dinero con los tribunales virtuales. Es costoso implementarlos, pero en el mediano plazo la recuperación de la inversión es muy rápida en términos de los costos operativos, tanto para el Estado como para las partes. Y finalmente tenemos los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, ahorita vamos a definir qué son, pero estas formas distintas a la jurisdicción para resolver conflictos. Y fíjense, me voy a regresar a la diapositiva anterior. De estos tres remedios que vienen desde la doctrina y que se han asentado, encuadrado en normas jurídicas, únicamente el de los mecanismos alternativos incide en todos estos problemas que son algunos de los más visibles de la justicia, inciden en abatir la carga. Debo reconocer que todavía no se ha logrado enteramente abatir la carga de trabajo en los juzgados, con algunas excepciones en Jalisco, el derivado de muchos asuntos de arrendamiento y de divorcios por mutuo consentimiento a través de mediación. Pero fuera de ahí todavía no se ha logrado abatir esta carga por completo, pero ya tenemos indicios muy claros y resultados muy claros, como el de Jalisco. No se centra en el poder del Estado, la justicia digital y los juicios orales sí. Los mecanismos alternativos no se centran en el poder de las partes, en lo que ellas quieren disponer de manera libre y autónoma. Es mucho menos costoso los mecanismos alternativos. Ya les decía que la justicia digital también ayuda a abatir costos, aunque se tienen que seguir pagando los honorarios de las y los postulantes, de los abogados, de las periciales, etcétera, ¿no? Y es mucho menos lento un procedimiento alternativo, puede llevar de unas cuantas horas o días a unas semanas, tal vez 2 o 3 meses, pero no se va a llevar años ni de chiste. Y no es formulista. Las propias partes, como lo vamos a ver ahorita en las definiciones, son quienes resuelven el conflicto. Y vámonos precisamente a esto. ¿Qué son entonces los mecanismos alternativos de solución de controversias? Este es un concepto de Elena Hayton y Gladys Álvarez, argentinas, que ya tiene sus años, pero que me parece muy bueno para entender de manera muy sencilla qué son los mecanismos alternativos, donde se encuadran varios
varias formas de intervención. Se trata de, valga la redundancia, mecanismos que buscan soluciones de alta calidad, fíjense, alta calidad. No está sugiriendo que la sentencia no sea de alta calidad, sino que esta también lo es. Es decir, el mecanismo alternativo también produce un resultado, solución de alta calidad, que atiende a las necesidades específicas de cada conflicto, que funcionan en reemplazo de o junto al sistema judicial, junto al sistema de adjudicación judicial. ¿A qué se refiere cuando habla de necesidades específicas de cada conflicto? Que va más allá del escrito de demanda y contestación, va más allá del sistema de litis cerrada y explora todas las dimensiones del conflicto, incluyendo emociones, necesidades, intereses subyacentes a lo que de manera jurídico-formal se puede encuadrar e incluso cerrar un conflicto, vamos a pensando, de arrendamiento, hipotecario o familiar, en el que nos vamos a circunscribir aquello que está postulado en la demanda, aquellas excepciones formuladas en la contestación, en su caso la reconvención, a las pruebas ofrecidas y al derecho invocado y aplicable al caso concreto. Y no podemos ir más allá. Incluso mal haría un juez en ir más allá, con la excepción del interés superior de niñas, niños y adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, o derechos de comunidades indígenas o grupos minoritarios. Pero fuera de ahí, no puede ir más allá. Mal haría, de hecho, en ir más allá. Y en una mediación, sí, sin perder de vista el fondo del asunto, que tiene relevancia jurídica para las partes, para las necesidades específicas de cada persona. Esta es una definición mía sobre mecanismos alternativos, que yo lo veo como intervenciones especializadas, llámese mediación, conciliación, juntas restaurativas o procesos restaurativos, como el que está precisamente y que ahorita vamos a ver muy brevemente en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que sirven, estas intervenciones especializadas sirven para abordar los conflictos de la vida cotidiana, incluyendo aquellos que pueden ser objeto de un juicio de los regulados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y estas intervenciones se ejecutan a través de diversos enfoques que privilegian la participación de las personas directamente involucradas, es decir, en estos conflictos, con el propósito de que por sí mismas puedan tomar decisiones para dirimirlos. Se les da el poder a las partes para que las partes puedan decidir. Y ustedes van a decir, oye Rubén, pero si nos están buscando como profesionales del derecho para asesorarlas es porque no tienen el poder de decidir. Y pueden tener razón en el sentido de que, es decir, ustedes me argumentan eso y les voy a decir, bueno, sí, tienen razón. Y también es un hecho que las personas frente al conflicto, incluso nosotras como abogadas, como personas abogadas, podemos experimentar confusión y abstracción frente a una situación de conflicto, por más peritos que seamos en el derecho. Pero como lo estamos viviendo nosotros, podemos sentirnos abrumados, confundidos, enojados, tristes, decepcionados, y no entender bien a bien claramente la situación. Entonces, estas intervenciones, a través de diversos enfoques como mediación y conciliación, ayudan a que las partes tomen el conflicto en sus manos con la ayuda de la persona mediadora, puedan clarificar de qué se trata, incluso de poder contar con asesoría de personas abogadas sobre temas puntuales y dudas jurídicas, y los puedan dirimir por ellas mismas, puedan tomar decisiones para resolverlos por ellas mismas, que van a ser validadas en un instituto de mecanismos alternativos, o como hoy en día ocurre en Nuevo León, por un órgano jurisdiccional. ¿Qué consideraciones debemos de tener de manera preliminar frente a los mecanismos alternativos? Déjenme dar un traguito al agua. Primero que nada, como ya les platicaba, existen diversas perspectivas y fundamentos para su uso. Hay un criterio utilitario, como el que ya les decía, ¿no? de descongestionar el sistema jurisdiccional. De hecho, hay países como en Colombia donde les llaman mecanismos de descongestión. Entonces, es un criterio utilitario, es decir, vamos a quitarle un poco de trabajo a los órganos jurisdiccionales y buscar que lo resuelvan las partes por sí mismas, pero para quitarles chamba. Otra perspectiva desde mi punto de vista de un calado más profundo, una racionalidad más profunda y distinta al juicio ordinario, es el del principio de última ratio, es decir, vamos dejando
a la decisión judicial como la última opción, porque la decisión judicial a alguien le va a gustar y a alguien no. Alguien gana y alguien pierde. Y la persona que pierde no siempre se queda satisfecha. Incluso a veces la persona que gana tampoco queda enteramente satisfecha, esto hay que decirlo. Y el que hay un ganador y un perdedor, una ganadora y una perdedora puede generar insatisfacción, puede generar resentimiento y el conflicto, como los ejemplos que les contaba ahorita de Hatfield y McCoy y de Eliseo y Elena, puede escalar y puede no resolverse enteramente. Escuchaba a un juez, a un magistrado en Mexicali hace unos meses, en Baja California, que decía, yo no conozco una sentencia que haya resuelto enteramente un conflicto. De hecho, se terminan impugnando, ¿no? Con mucha frecuencia, si no es que en la mayoría de los casos. No se trata de procedimientos especiales, es decir, no es un procedimiento especial como un sumario o no, se trata, porque no concluyen con una sentencia, se trata de una forma de intervención distinta. De hecho, se trata no de heterocomposición, sino de autocomposición. Las partes resuelven por sí mismas. En ocasiones requieren de convalidación judicial, claro, o de la validación, como se hace aquí en Nuevo León y en toda la República, ante los institutos de mecanismos alternativos o ante los centros de justicia alternativa de los poderes judiciales. Y se trata de un giro hacia una política pública de gestión colaborativa de conflictos, no adversarial, sino colaborativa. Vamos a tratar las partes o buscar que las partes puedan resolver no como antagonistas, sino como personas que son parte de un conflicto y que van a colaborar entre sí un conflicto. Es decir, puedan resolverlo de manera participativa, tratando de encontrar aquellos puntos de coincidencia que los lleven a un acuerdo, a un arreglo, a un convenio. ¿Qué instituciones ofrecen los medios alternativos en nuestro país? Todo esto que ven aquí, es decir, esto no es algo que sea exclusivo de los poderes judiciales. Somos, por ley, el ente regulador, pero no somos los únicos que ofrecemos estos servicios en el país. Se ofrecen por las fiscalías en materia penal, sobre todo en etapa de investigación de delitos, por gobiernos municipales. Aquí en Nuevo León tenemos acreditados ante el instituto, certificados, por decirlo de alguna manera, a 10 centros de mediación municipales, sobre todo en el área metropolitana de la ciudad. Y también hay muchos otros municipios en el país que tienen centros de mediación acreditados formalmente. En los sistemas DIF, aquí en Nuevo León también teníamos en el DIF de Monterrey y en el DIF del Estado sistemas acreditados ante nosotros. En el Instituto de las Mujeres, los institutos de mujeres o secretarías de la mujer, también aquí también, perdón que lo presuma, pero es trabajo que hemos venido haciendo. El Instituto de las Mujeres del Estado de Nuevo León, del Gobierno del Estado de Nuevo León, tiene un centro de mediación acreditado por nosotros con personas mediadoras certificadas. Desde desde los 70 hace conciliación la Procuraduría Federal del Consumidor, las comisiones nacionales de arbitraje médico y las locales, las comisiones estatales, la CONDUCEF, universidades públicas, pues, y otras entidades administrativas que desde lo público también ofrecen medios alternativos. Aquí nuestras universidades locales, el TEC de Monterrey, la Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, la Universidad Metropolitana de Monterrey, entre otras más, ofrecen servicios gratuitos de mediación entre estudiantes y a profesores y a público en general. Y en el ámbito privado hay centros privados de mediación, hay varios cientos de mediadoras y mediadores privados certificados o facilitadores privados certificados en el país. Hay más de 1,400 certificados en todo el país. Centros de mediación privados, colegios y barras de profesionales. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, el Colegio de Notarios Públicos tiene un centro de mediación acreditado también ante el Instituto de Mecanismos Alternativos, despachos jurídicos, universidades privadas y programas comunitarios y vecinales, ¿no? Entonces vean cómo es muy amplia la oferta, ¿no? Y que no se reduce lo jurisdiccional. Y si en cada una hay mediadoras y mediadores certificados, estamos pensando que podemos encontrar muchos lugares donde hay personas que nos pueden apoyar para que nuestro conflicto se pueda resolver a través de la conciliación y el diálogo. Y ojo, es un campo de trabajo para profesionales del derecho y para litigantes también.
Y el 1.3 finalmente de este apartado sobre los mecanismos alternativos en sí, es decir, qué medios alternativos regula nuestra legislación. De acuerdo al artículo 4 y 5, fracción 15 o 15 romano de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, por ley tenemos regulados mecanismos autocompositivos y heterocompositivos. Autocompositivos, es decir, donde las partes deciden por sí mismas la solución de conflictos a través del otorgamiento de concesiones recíprocas entre sí. Tenemos la conciliación, la mediación, la negociación colaborativa, y la negociación y negociación colaborativa. La Ley General define dos tipos de negociación. Desde mi punto de vista hubiera sido suficiente con una, pero bueno, así quedó, nuestro legislador lo consideró de otra manera, y procesos restaurativos. Y también están regulados como heterocompositivos el arbitraje, que el arbitraje, lo vamos a ver dentro de una semana, es una especie de juicio privado hecho por una persona, por un tribunal arbitral, pero que se asemeja en su estructura a un juicio. Es exactamente igual en términos de que lleva una etapa postulatoria con demanda, contestación, una dilación probatoria, alegatos y la emisión de un laudo en lugar de una sentencia, ¿no? E implícito, de alguna manera, en todos los que acabamos de ver está la negociación, porque tanto la conciliación, y ahorita vamos a ver las definiciones de cada uno de estos, ¿no? Tanto la conciliación como la mediación, como los procesos restaurativos, no son otra cosa sino una negociación facilitada por una tercera persona. En una negociación solo tenemos a la parte A y la parte B que solas dialogan entre sí para tratar de arreglar algo, de ponerse de acuerdo en algo, de obtener algo, como podría ser resolver un conflicto. No hay nadie más, no hay un tercero, son ellas dos, el actor y el demandado, la parte A, la parte B, que dialogan entre sí para ponerse de acuerdo. O todavía no son actores ni demandados, es decir, previo a juicio pueden estarse poniendo de acuerdo para resolver un conflicto. Pero si interviene un tercero para ayudarles a negociar, entonces estamos presentes frente a un procedimiento conciliatorio, de mediación, o restaurativo. Y en el arbitraje van a decir, bueno, si eso es como un juicio, ¿dónde está la negociación? Se negocia, como lo vamos a ver la semana que viene, para las reglas del juicio arbitral, se negocia sobre quién va a ser nuestro árbitro o cuál va a ser la institución administradora del arbitraje, se negocia para ver cuál es el derecho aplicable en el fondo del asunto, entre otras cosas más. Entonces van a decir, oye, el derecho, a ver, no es que yo lo vaya a negociar, sino que es de aplicación o no, claro, sí, pero podemos estar tratando de dilucidar si vamos a aplicar la legislación civil del estado de Chihuahua o la del estado de Nuevo León o la del estado de Tamaulipas y Baja California Sur o la de Campeche o la de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, se pueden, todos esos objetos de negociación para un arbitraje. Cuando ya se ponen de acuerdo en las reglas del arbitraje, en el derecho aplicable y todo, y que ya se someten a la jurisdicción arbitral, entonces ahí ya no interviene la negociación, ahí ya es solo el árbitro, la árbitra o el tribunal arbitral quien va a decidir. Entonces, esto está en nuestra ley general. Y para entender y terminar de redondear un poco este concepto de los mecanismos alternativos, vale la pena ver dónde están ubicados en un esquema de un control total de las partes de la solución del conflicto o el control total de un tercero de la solución del conflicto. En el esquema del control total o en el extremo izquierdo que ven en su pantalla del control total de las partes, tenemos la negociación. Ya les decía yo que la negociación no interviene nadie más que las partes. Entonces, el control total de ellas para decidir sobre el arreglo del conflicto. En el otro extremo, hasta la parte derecha, el control total del tercero es la sentencia. ¿Por qué? Porque el juez no le va a pedir permiso a las partes para emitir su fallo. No va a consultarles, oigan, ¿qué les parece si dicto la sentencia en este sentido? No. Ya se sometieron a su jurisdicción, a su competencia, a su potestad, y él va a decidir, o ella va a decidir. Que lo mismo ocurre en el arbitraje. Perdone, aquí se está chiflando bien fuerte un viento, no sé si se oiga ahí e interrumpa el sonido, pero estoy en un 8º piso y de repente el sonido se filtra por... Son ventanas selladas, pero
Evidentemente no están tan selladas, perdón. En medio de estos dos extremos, del control total de las partes en la negociación y el control total de un tercero en la sentencia o el arbitraje, tenemos los otros mecanismos alternativos. ¿Por qué pongo esto? Para que pueda entenderse un poco la naturaleza y dinámica de estos mecanismos alternativos, qué es lo que ocurre, cuál es la intervención de las partes, cómo es que intervienen. En el medio de estos dos extremos tenemos la participación de un tercero neutral que ayuda a las partes a encontrar, a que busquen, en el proceso de búsqueda de soluciones benéficas para estas. Y más pegado a la negociación, tenemos a la mediación y los procesos restaurativos. Ahorita les voy a explicar bien por qué. Y más pegado a la sentencia, tenemos a la conciliación. Muchas y muchos de ustedes seguramente saben cuál es la diferencia sustancial entre mediación y conciliación. Y la principal es que en la conciliación, esta intervención del tercero neutral que facilite una negociación de las partes va orientada a fomentar un diálogo entre estas para resolver un conflicto, y tanto la persona facilitadora en funciones de conciliadora como las partes pueden hacer propuestas de solución al conflicto. Yo estoy mediando entre Pedro y Rosalía. Perdón, yo estoy conciliando entre Pedro y Rosalía. Estoy interviniendo como facilitador para resolver un conflicto sobre la forma y monto de pagar los alimentos entre Pedro y Rosalía. Y tanto Pedro, tanto Rosalía como yo en una conciliación podemos hacer propuestas de solución. Yo como Rubén le puedo decir a las partes, Pedro, ¿por qué no pagas lo que debes ahorita de alimentos en una sola exhibición y te comprometes a un incremento gradual del monto de los mismos, pero que va a empezar a actualizarse hasta dentro de 5 meses? Ahorita por lo pronto sigues pagando lo que pagabas antes de alimentos y a partir de diciembre empiezas a pagar y ya un incremento del 20% de lo que venías pagando. ¿Qué te parece? Y Pedro, ¿o qué les parece? Y Pedro dice, pues yo creo que sí, Rubén. Pues yo creo que sí. Y Rosalía dice, no, pues yo quisiera que empezara a pagar ese incremento antes, Rubén, porque yo sí necesito el dinero. Bueno, ¿por qué no hacen ese incremento? Vuelvo a decir yo como conciliador, desde ahorita. Pero que en lugar de 10% sea de 2%, y junto con ello vas pagando poco a poco lo que debes para que no sea una sola exhibición. Eso me parece mejor, dicen las partes. Eso pasa en una conciliación. Y en una mediación o en un proceso restaurativo que tiene otra dinámica que lo vamos a hacer un ratito más, no pasa eso. Es decir, yo como mediador, es decir, como facilitador en funciones de mediador, no le voy a decir a Pedro y a Rosalía qué hacer. No les voy a formular propuestas a ver si les parecen bien, sino que voy a preguntar, Pedro, ¿qué es importante para ti en términos de poder cumplir con la obligación alimentaria que has dicho que quieres asumir? Y Pedro se me va a quedar viendo, voltear a ver a Rosalía y va a decir, bueno, Rubén, es que yo necesitaría tiempo, sí quiero pagar y sé que es mi obligación y aparte pues lo hago porque son mis hijos y los quiero, pero necesito un poco de tiempo. Cuando hablamos de tiempo, Pedro, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué te refieres? ¿Cuánto tiempo estás pensando que necesitarías para ponerte al corriente en lo que se debe? Bueno, pues yo creo que en unos 6 meses sería para mí un plazo razonable que a mí me daría la oportunidad de ponerme al corriente y ahorita puedo empezar a pagar. Rosalía, ¿qué piensas de lo que acaba de decir Pedro? Pues estoy de acuerdo y qué bueno que está haciendo ese esfuerzo, pero yo creo que ahorita debería pagarme todo lo que me debe y le puedo dar oportunidad de esos 6 meses, pero si ahorita paga lo que me debe, porque yo me he tenido que arreglar por mí misma. No sé si se den cuenta, pero la metodología es similar, pero no es igual. El tercero, en neutral, en mediación y en los procesos restaurativos también, que funcionan con una estructura un poquito distinta a la mediación, pero también tienen las manos atadas. No interviene proponiendo alternativas de resolución. Y esto los hace un poco más difíciles que la conciliación. Y entran a mayor profundidad porque si ustedes imaginan que las partes vienen como antagonistas y se van a sentar a la mesa, llegaron porque estaban peleando con demanda y contestación con puntos antagónicos, contrapuestos. Y yo, sin decirles qué hacer y sin sugerirles, voy a buscar que ahora de repente empiecen a ceder y a hacer propuestas, pues esto no va a ocurrir.
amigas, amigos, de la noche a la mañana, no va a ocurrir en los primeros 3 minutos, ni en los primeros 15, ni 20. A menos que ya hubieran dialogado antes y traigan algo avanzado, pero normalmente una buena mediación se va a llevar de 1 hora y media a 2 a 3 horas o 4, en donde se va desmenuzando el conflicto, se va interviniendo. Ahorita vamos a ver cada uno de los mecanismos alternativos. Se va desmenuzando el conflicto y se va buscando que las partes puedan darse cuenta de qué se trata aquello, qué es lo que están pretendiendo, cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades reales, y ver cosas que no siempre son visibles para el derecho y que a veces nos omnibulan, nos cierran y no nos permiten ver la realidad completa del conflicto. Lo que hacemos mediadoras y mediadores y conciliadores es echarnos un clavado en el conflicto, bucear más abajo si ubicáramos la metáfora del iceberg, lo que el derecho ve es la punta del iceberg y lo que vemos en mediación o en conciliación es lo que subyace abajo del nivel del mar y que está abajo del agua, donde está la parte a veces más compleja de los conflictos, donde se esconden aquellas necesidades y aquellos intereses no resueltos y que impiden que las partes puedan ponerse de acuerdo. Y las necesidades humanas van mucho más allá de lo económico. Puede haber necesidades de seguridad, de reconocimiento, incluso físico-biológicas no resueltas, de sentirse en interacción con los demás. Y claro, y eso con frecuencia pasa desapercibido para el mundo del derecho, y no por eso quiere decir que no sea importante. Incluso a veces, si se resuelven estos aspectos de necesidad, se resuelve todo lo demás. Y no se entienda esto como una diatriba en contra de los sistemas de adjudicación judicial. Yo creo que no es posible una democracia constitucional sólida sin un buen sistema de administración de justicia, de administración e impartición de justicia, sin juezas y jueces independientes y fuertes, autónomos. Sin embargo, debemos de dejarlos, conforme lo dice nuestro orden constitucional, como última opción. Vamos a privilegiar, frente al formalismo procedimental, la solución del conflicto. Y para eso tenemos diversos enfoques, como la negociación, que esta es solo entre partes, es una definición que da un catalán, Vincent Fisas, y que habla de un proceso de interacción y comunicación entre personas que defienden intereses determinados que se perciben como incompatibles. Yo quiero destacar aquí dos aspectos. Uno, la negociación es esta interacción, y el otro, que es dialéctica. Se enfoca en que las partes puedan tener un acercamiento para comunicarse, para dialogar. Y a veces el diálogo desmitifica aquello que teníamos todos una percepción de lo que estaba ocurriendo. A la hora de hablar con la otra parte me doy cuenta que no era lo que yo estaba pensando. Y entonces puede cambiar mi perspectiva y a lo mejor puedo estar en posibilidades de proponer cosas distintas o de aceptar propuestas distintas que me hace mi contraparte. Tal vez. Esto no es un remedio curarlo todo, sanarlo todo, pero sirve para muchísimos casos. Y entonces este proceso de interacción entre personas que defienden intereses, y esto está regulado también como parte de lo alternativo. ¿Cuáles son características de una situación de negociación? Dos o más partes. Se precisa para que alguien quiera negociar con otro, ya sea por sí solas o con la ayuda de un mediador o conciliador o conciliadora, de que haya otra persona más. No negocio conmigo misma, sino que negocio con la otra parte, ¿no? Dicen en inglés por ahí, takes two for tango, se necesitan dos para bailar tango. Y claro, dos o más partes. Que hay un conflicto de intereses entre las partes. Cada parte cree que tiene suficiente influencia o poder para obtener un acuerdo mejor que el que ofrece el otro. Por eso se sientan en la mesa. Y se prefiere obtener un acuerdo que luchar abiertamente, por muchas razones. Intereses por lo económico, por la imagen, por la tranquilidad, porque dicen por ahí los pleitos a veces ni ganados son buenos, ¿no? Entonces da mucha tranquilidad sentarme a negociar y resolver de una buena vez. Se trata de dar y recibir y de muchos aspectos tangibles, como los pesos y centavos, el régimen de visitas,
e intangibles, precisamente como esa tranquilidad que se puede encontrar después de haber negociado con la otra parte. ¿Qué posibles pasos se pueden dar para una negociación? Y esto sirve para todos los demás enfoques como la mediación y la conciliación o procesos restaurativos. Primero que nada debe racionalizarse. Las y los mediadores que vamos a facilitar una negociación o las personas facilitadoras, tratamos de crear un equilibrio entre emociones y razón, que no se confunda el conflicto con las personas, que no nos ganen las emociones, el enojo, la tristeza o la ira, y lleguemos a querer reventarlo todo porque estamos molestos. Calma, tal vez parezca esto como un poco zen, pero es real, es decir, tenemos que buscar que las personas logren separar el conflicto de la relación, la sustancia de la relación, el fondo del asunto de la persona, de las partes, porque las personas no son el conflicto. El conflicto es parte de una situación, a veces, que involucra muchos más hechos, como una relación familiar de padres divorciantes, o padre y madre divorciantes, perdón. Entonces hay que crear este equilibrio entre emociones y razón. Hay que aprender cómo la otra parte está viendo las cosas. Hay que consultar antes de tomar decisiones. Hay que ser confiable, pero no confiado, claro, ¿no? No voy a regalar todo. Y si yo soy abogado y abogada y acompaño a mi cliente, le voy a decir, no, no abras todo tu juego. Vamos a negociar, pero no abras todo tu juego. Cuida también tus intereses. Se trata de persuadir en lugar de ser coercitivo o amenazante, ¿no? Negociar hombro con hombro y tratar de negociar seriamente con aquellas personas con quienes diferimos. El decálogo del abogado decía, respeta a tu contraparte, ¿no? Y a todo el mundo. La mediación, como otra de las formas de intervención, de estos enfoques que les hablaba, es un procedimiento voluntario. Esta es la definición que viene de la Ley General de Mecanismos Alternativos, que les adelanto, no se queden con ella porque no es muy buena que digamos. Ahorita vamos a ver otras. Es un procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuden a resolver una controversia o conflicto en forma parcial o total. Ojo, no viene esta definición. Se invoca mediación en el Código Nacional, pero no viene una definición legal y envía la ley especial, ¿no? Entonces, procedimiento voluntario en el cual las partes acuerdan resolver la controversia o conflicto de manera parcial o total, con la asistencia, ya sea de manera pacífica o para prevenir uno futuro, con la asistencia de una persona tercera imparcial denominada persona facilitadora. Aquí parece confundirse el acuerdo para resolver la controversia como la resolución de la controversia. Y además no dice exactamente cómo, solo habla de la asistencia. Esta es la definición en la Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Estado de Nuevo León, con una disculpa para las personas que nos acompañan de otras partes de la República, pero busquen en su ley local de mecanismos alternativos y se van a encontrar también definiciones parecidas a estas, y probablemente mejor que la que está en la ley general. En el artículo 2, fracción 19 de nuestra ley, se habla que es mediación el mecanismo alternativo voluntario mediante el cual los intervinientes, es decir, las partes, en el libre ejercicio de su autonomía, es decir, por su propia decisión, van a buscar, construir y proponer opciones de solución a la controversia con el fin de alcanzar una solución total o parcial del conflicto. Y hasta aquí se parece mucho al anterior, pero aquí viene una diferencia específica. El facilitador, la persona facilitadora, durante la mediación, propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. ¿Con qué propósito? Con ese, de que puedan proponer opciones de solución a la controversia total o parcial. Es decir, que se pueda resolver una parte del conflicto o que se pueda resolver en su totalidad. Perdón, está volviendo a chiflar aquí la ventana. No sé si se escuchan ustedes, hasta a lo mejor me voy a poner audífonos porque el audífono puede mutar un poquito el ruido exterior. Yo no sé si se está escuchando mucho ruido, solo quiero preguntar a Leslie, no sé si escuchan bien. Sí, todo está bien. Se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Porque yo aquí soy así como un silbido muy fuerte
del viento que se cuela aquí por una hendidura de la ventana. ¿Para qué la mediación? ¿Por qué nuestra legislación y de muchos países del mundo, prácticamente la gran mayoría de los países en el mundo, regulan mediación dentro de su normativa? En primer lugar, busca el contacto con la otra parte y muchas cosas empiezan a resolverse cuando las partes tienen entre sí un contacto, cuando tienen un acercamiento, cuando empiezan a hablar. Primos, hermanos, protagonistas de un juicio ordinario civil de acción reivindicatoria, que se pelean por una fracción de terreno. Viví exactamente el caso. La jueza los llamó para hablar, para que conciliaran ante la autoridad jurisdiccional con fundamento en un artículo muy puntual del Código de Procedimientos Civiles de Baja California Sur. Y uno de los abogados de una de las partes se puso furioso porque iban a negociar con la jueza, porque la jueza los llamó para conciliar. ¿Por qué estaba furioso este abogado postulante? Porque él sabía perfectamente por su experiencia que el acercamiento entre los primos hermanos, como fue en el caso, iba a resolver el asunto como de hecho ocurrió. Llegaron a un convenio judicial y se acabó el juicio apenas cuando se iba a iniciar la audiencia de pruebas. El contacto con el otro reduce amenazas, permite que puedan establecerse normas de conflicto, cómo interactuar y comunicarse entre las partes, previene nuevos conflictos y genera opciones creativas de solución a estas controversias. Ahí me tocó trabajar en una mediación de arrendamiento en donde se pagó parte de lo que se debía de las rentas vencidas con pintura para pintar las paredes y con la propia pintada de unos departamentos por un señor que tenía un negocio que a eso se dedicaba. Se quedó con un montón de pintura blanca que le había sobrado unos trabajos y una de las propuestas fue esa, derivada de la interacción entre las partes. Y derivada de una cuestión muy curiosa, es que yo no sé cómo exiges tanto el aumento de la renta como si estuvieran tan limpios el edificio por afuera. Y le contestó el arrendador como si tú los fueras a pintar y arreglar y limpiar. Pues claro, yo lo puedo hacer. Entonces yo escuché y dije, ¿esto es una propuesta o es retórico nada más? Y sí, se convirtió en una propuesta para resolver el conflicto. Algo impensable en una sentencia, y no porque las juezas y jueces sean torpes o insensibles, no, para nada, sino porque no está en el ámbito de sus atribuciones llegar a estos escenarios. Y una mediación sí se puede hacer y no es contrario a derecho. Y se resuelve el fondo del asunto. ¿Qué ventajas tiene la mediación como mecanismo de intervención? Reduce gastos judiciales, ya les hablaba de esto al principio. Reduce el tiempo utilizado en un litigio. En lugar de llevarnos años, se puede llevar semanas. Hay un control sobre quien resuelve el conflicto, porque no es una moneda del aire, sino son las partes quienes estamos tomando la decisión, o son las partes quienes toman la decisión, y tiene estas soluciones creativas de las que les hablaba, ¿no? Y la mediación y la conciliación tienen sentido porque se trata de un proceso probado con ciertas fases. Y cuando hablo de un proceso probado, me refiero a un proceso que ha funcionado literalmente aquí y en China. No hablo de China, Nuevo León, sino de China, el país allá en Asia, ¿no? Donde tienen desde luego implementados procesos de mediación a nivel familiar, comunitario y civil. Y claro, por supuesto, en cuestiones también mercantiles y de comercio internacional. ¿Qué es importante para el proceso? En primer lugar, tener un espacio físico adecuado para la interacción y para el diálogo. Pensando que vamos a estar sentadas o sentados unas 2 o 3 horas, debemos de contar con un espacio en el que se pueda mediar. Un espacio que sea cómodo, ventilado, con buena iluminación, con sillas cómodas. Hay quien habla de mesas redondas y un lugar que permita negociar y donde no esté pasando medio mundo por ahí, porque trabajamos en base a ciertos principios regulados por la Ley General de Mecanismos Alternativos, como el de la confidencialidad. Entonces es fundamental, entre otros como la voluntariedad y la neutralidad. Voluntariedad porque las partes deciden por sí mismas y acuden a la mediación por su propia decisión. Hasta ahorita todavía en materia civil y familiar, en materia laboral no, en materia laboral es obligatoria la conciliación antes de que se pueda erradicar una controversia en esta materia. Pero la voluntariedad como principio sí implica en materia civil y familiar que las partes deciden por sí mismas cómo resolver la controversia y acuden a la mediación también por su propia decisión.
Entonces, y la neutralidad, porque el mediador o la conciliadora no mete las manos de manera indebida en el asunto, decidiendo quién tiene la razón y quién no. De manera indebida no digo porque sea indebido hacerlo, sino porque no es el ámbito ni su potestad. Eso está reservado para la autoridad judicial. O la confidencialidad en lo que nada de la información que surge ahí, y eso se comprueba en el Código Nacional, se puede utilizar en juicio. Ahorita lo vamos a ver que es como regla también para el tema probatorio. No se puede utilizar como medio de prueba las declaraciones de las partes en mediación, ni las que haya hecho el mediador, ni lo que haya sugerido una autoridad jurisdiccional en conciliación judicial. Eso se queda ahí. Entonces, hay un acondicionamiento de un espacio físico que permita el diálogo y la confidencialidad. Se estudia el caso por la persona mediadora o el mediador para preparar sus intervenciones. Viene un inicio de la sesión de mediación donde se abre la sesión con unas palabras introductorias. Aquí se me olvidó cambiarlo, pero le llamamos DAM, que son las siglas para discurso, apertura de la persona mediadora o del mediador, que son como unas palabras de bienvenida que hacemos las y los mediadores. Se establecen ciertas reglas del juego de qué va a pasar y qué no va a pasar en la mediación, pues el deber de respetarse entre las partes, de no interrumpirse o de hablar una persona a la vez, etcétera. Se firman acuerdos de confidencialidad en su caso, como lo hacemos en Nuevo León y en muchos estados de la República, y se inicia una narración del conflicto por cada una de las partes. A pregunta expresa el mediador, cuéntame qué es lo que ha pasado, y cada parte empieza a compartir. La persona mediadora va detectando temas de interés, sobre qué quieren ponerse de acuerdo y negociar. Se generan alternativas de solución al conflicto, se generan opciones, se van seleccionando aquellas opciones que sean viables para resolver el conflicto por las propias partes, ojo, porque ellos deciden, y finalmente sobre cada opción que se vaya eligiendo se van construyendo acuerdos que se van a traducir en la hechura de un convenio. Para poder yo hacer que las partes puedan ponerse de acuerdo sin decirles qué hacer, las y los mediadores acudimos al desarrollo, y esto lo estudiamos en las formaciones de mediadores y lo entrenan mucho las personas facilitadoras para poder fungir como tales, de ciertas habilidades o intervenciones. Es decir, acudimos a ciertas técnicas y habilidades muy puntuales como una serie de preguntas estructuradas, abiertas, circulares, cerradas, etcétera. Se fomenta la escucha activa, se trabaja en el fomento de colaboración y creatividad entre las partes, se trabaja con el rapport, que es el acompañamiento de las personas en su mundo y en su forma de comunicarse y dialogar. Se trabaja con la empatía, haciendo saber a las partes que comprendemos su situación, no dándoles la razón, que eso es simpatía, sino empatía. Empatizar es comprender al otro también en la dimensión que está viviendo el conflicto, haciéndole saber que sabemos por lo que está pasando, y tal vez no, puede ser que no entendamos completamente la situación, pero sabemos que para ella o para él es difícil. Eso sí lo podemos entender claramente, ¿no? Trabajamos en sesiones individuales, en comunicación asertiva, en hacer resúmenes, reflejos, parafraseos y una larga lista de etcéteras de intervenciones básicas. Permítame un segundo. Brevemente, la conciliación es también, esta es la definición legal de la ley general, que tampoco hace no se distingue de la otra definición de mediación. Me regreso rápidamente solo para que la vean. El procedimiento voluntario mediante el cual las partes acuerdan sobre una controversia con la existencia de una persona tercera imparcial denominada facilitadora. En realidad debería ser mediadora, y en el caso de conciliación, conciliadora. Y fíjense la definición de conciliación: procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una controversia o conflicto puedan resolver en forma parcial o total, de manera pacífica, pero en uno futuro con asistencia. No hay una diferencia puntual, como lo recomendaría Aristóteles para la construcción de una buena definición. Es decir, no tenemos el referente general, la diferencia específica, ¿no? No está aquí. Entonces, ¿dónde sí está? Nuevamente, y no es porque esté yo presumiendo de mi legislación de Nuevo León, sino porque en la mayoría de los estados de la República sí hay la distinción puntual del el papel más activo y directivo que tiene la persona conciliadora. En nuestra ley, en el artículo 2, fracción novena, tiene por orden alfabético, por eso la mediación es la de número 19 en el glosario de nuestra ley. Habla de mecanismo alternativo mediante el cual uno o más facilitadores denominados conciliadores intervienen facilitando la comunicación entre los participantes en la controversia,
y proponiendo recomendaciones o sugerencias que les ayuden a arreglar una solución que ponga fin al mismo. ¿Cuál es el defecto de nuestra definición en Nuevo León? Que no dice que las partes también pueden proponer alternativas de solución. Es decir, una conciliación, todas y todos proponen alternativas de solución. Es decir, tanto las partes como la persona facilitadora. Entonces, todos proponen, ¿y quién decide? Las partes. Incluso si la recomendación que hace o la propuesta que hace el conciliador o conciliadora no es agradable para una o ninguna de las partes, pues esa no va a ser la que va a configurar el conflicto, el acuerdo y eventualmente el convenio, sino que aquella que las partes sí acepten y sí modifiquen o lo que si le quieren hacer agregados y que va finalmente a decidir el fondo de la controversia. En una comparación entre mediación y conciliación, pues podemos ver aquí, ¿no? Con mucha claridad. La mediadora en mediación no sugiere ni opina sobre las soluciones. La conciliadora hace sugerencias de soluciones y opina sobre ellas. En mediación las partes deciden por completo el contenido del acuerdo y la conciliadora, al igual que las partes, proponen, pero las partes pueden aceptar o no. Ellas también, al igual que en mediación, deciden por completo el contenido del acuerdo. La actividad está enfocada en mediación en la transformación y solución del conflicto, y en conciliación está más orientada de manera más pragmática a la composición equitativa del conflicto. Las propuestas del conciliador no salen de la nada o de la conciliadora. Las propuestas de la persona facilitadora en funciones de conciliadora salen del análisis que va haciendo de las narraciones de las partes y del conflicto en sí mismo. Son propuestas razonadas a partir de lo que dijeron, de lo que están viviendo, claro, de la experiencia, claro, del conocimiento jurídico, les va a formular propuestas para que puedan resolver la controversia. ¿Cuáles son las características de la conciliación? Es una negociación asistida por una tercera parte, que es la facilitadora. Las partes buscan soluciones mutuamente satisfactorias. Hay una intervención de un tercero neutral. Todos pueden proponer fórmulas de arreglo y las partes deciden en manejo racional de las partes deciden a partir de un manejo racional de la información que van a ser tanto estas como la persona conciliadora. Me distrae un chorro. Déjenme un segundito, voy a conectar mis audífonos mientras ustedes ven esa diapositiva para ver si puede aminorar un poco el ruido externo. Y espero que puedan mostrar ahorita denme un segundito, por favor. Voy a conectarlos en este momento. Denme un segundo, no me tardo más de 20 segundos. Están conectando. Deben de conectarse un momento y otro. Denme un segundo, por favor. ¿Puede, Leslie, por favor, hablar para ver si les escucho? ¿Sí me escucha, maestro? Perfectamente. Ok. Bien, ya estamos. Entonces, ahorita, espero, estos tienen cierta cancelación de ruido de lo que está para yo oír, pero también se supone que el micrófono de estos audífonos, de este tipo de audífonos, pues en general, puede ayudar para ello. Entonces, bueno, ¿qué ventajas tiene la conciliación? Y al igual que la mediación, reduce gastos tanto judiciales como extrajudiciales, ayuda a las partes, de manera, ustedes se preguntarán, bueno, ¿con qué criterio una persona facilitadora decide utilizar conciliación y no mediación? Es muy sencillo. Si hay cierto nivel de emociones involucradas, muchas partes interviniendo, es mejor tal vez hacer mediación. De hecho, si ustedes se lo preguntan, en la mayoría de los estados de la República, la metodología que empleamos más en los centros de justicia alternativa es la mediación, no la conciliación. ¿Por qué? Porque entra más a profundidad. Pero la conciliación no la desdeñamos porque desde luego que es muy buena y ayuda a las partes que tienen problemas para tomar decisiones bien informadas. Vamos pensando un matrimonio muy joven que se casó, se está divorciando y quieren ponerse de acuerdo, pero tienen escasa instrucción,
tienen 20 años y 21 años, no tienen mucha experiencia de vida y no saben bien a bien cómo tomar decisiones correctas en bien de sus niñas o sus 2 niños que tienen. Bueno, una conciliación sería muy buena para ellos, para ayudarles a tomar decisiones bien informadas, ¿no? Es pragmática, se enfoca en el acuerdo, y es más rápida, es más ágil que la mediación. De hecho, puede ser mucho más rápida. Se pueden hacer conciliaciones en 40 minutos, a diferencia de una mediación que, como ya les decía, puede tomarnos algunas horas. Hasta aquí el primer tema, y vamos a nuestro segundo y último tema del día de hoy, que es espero más o menos me lleve unos 25 minutos, media hora cuando mucho, que es sobre los mecanismos alternativos, solución de controversias y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, aquí es un solo punto el que vamos a ver, el 2.1, que es el análisis de las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Así lo voy a poner todo el tiempo, como C, N, P, C y F, relacionadas con los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Cómo vamos a abordar esto? Lo voy a abordar a través de un análisis de las disposiciones que están relacionadas con los mecanismos alternativos o que los mencionan de alguna manera. Y debo hacer una aclaración previa. El Código Nacional, enorme como es, tuvo una composición, digamos, en su hechura, se trajeron figuras exitosas de algunos códigos, principalmente de Ciudad de México y del Estado de México, y se incorporaron, y en algunos casos no se cambió el vocabulario, y de repente habla de conciliación, de repente de mediación, de repente de facultad conciliadora, de repente de mecanismos alternativos o de métodos. Pareciera que hay una confusión conceptual, pero en el fondo no lo hay, o más que conceptual, de figuras jurídicas, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, de vías colaborativas de solución de conflictos. Y yo creo que es muy bueno que el Código Nacional le haya este peso y que lo haya regulado en todos los juicios. Entonces, lo que vamos a ver es, primero, la aparición en diversas disposiciones generales, después en algunas de las cuestiones relativas para los procesos jurisdiccionales en sí, y después a cada uno de los juicios que de manera puntual invocan una etapa o la facultad para resolver el fondo de la controversia a través de un mecanismo alternativo. Entonces, el artículo primero no habla de mecanismos alternativos, solo es para contextualizar, que ustedes lo conocen mucho mejor que yo a estas alturas del partido en este diplomado, ¿no? Saben que el Código Nacional tiene por objeto establecer la regulación procesal civil y familiar con base en derechos humanos previstos en la Constitución y los tratados internacionales en que México sea parte. En el artículo 3, todo esto está en el capítulo de formalidades del procedimiento, que está dentro de las disposiciones generales en el libro primero del Código Nacional. Nos habla en el artículo 3 y traslada y reitera lo que dice ya el 17 constitucional. En el sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar se ponderará en todo tiempo la solución de la controversia sobre los formalismos procesales. ¿Se acuerdan? Hace rato veíamos el 17, ¿no? Y serán aplicables las reglas y principios del juicio oral en lo que resulte compatible. Asimismo, serán considerados los beneficios de la justicia alternativa o procedimientos convencionales que pacten las partes. Es decir, en este afán de la solución de la controversia sobre formalismos procesales, vamos a aplicar las reglas y principios de juicio oral como la inmediación, la inmediatez, entre otros, la contradicción y entre otros principios, y serán considerados los beneficios de justicia alternativa. Y ojo, habla solución de controversias sobre formalismos procesales, y me regreso al 1, que tiene como base los derechos humanos. Y ya veíamos que esta solución de la controversia sobre formalismos procesales está inserta en la regulación del derecho humano a acceso a la justicia en nuestro artículo 17 constitucional. En las mismas formalidades del procedimiento entre las disposiciones generales, el artículo 7 del Código Nacional habla de los principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil, y en la fracción tercera, que eso seguramente ya los estudiaron, pero aquí lo vamos a volver a ver, habla sobre un principio de colaboración. ¿Y qué implica esto? El propiciar que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto en cualquier etapa del procedimiento. Rubén, ¿que no estaba aquí ya en el tercero? Sí. ¿Que no está en el 17? Sí. Pero a ver, lo que no
a veces lo que abunda no estorba, ¿no? Como es este caso. Es mejor reiterarlo. Hay que propiciar que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto, tanto por las autoridades jurisdiccionales que pueden facilitar el que las partes pongan fin a la controversia con acuerdos conciliatorios, la tradicional conciliación judicial que ha existido desde siempre en nuestros procesos, exceptuando los casos en los que haya episodios violentos, ¿no? Conductas violentas en cualquiera de las modalidades, o que se discutan derechos intransigibles, es decir, derechos de los que no se puede disponer libremente o con autorización judicial. Este principio de colaboración está en el artículo 7, fracción tercera, y ojo, los mecanismos alternativos hay quien los llama, a mí en lo personal me gusta llamarlos así, porque más que alternativos, ¿se acuerdan de mí? En un día van a ser, lo alternativo va a ser el juzgamiento y lo ordinario va a ser la solución a través de vías colaborativas. A mí me gusta más llamar los mecanismos alternativos como mecanismos colaborativos de solución de conflictos. En la nueva ley que existe en España de justicia procesal, que se publicó apenas en enero de este año, se habla de mecanismos adecuados de solución de controversias para la materia civil y mercantil. Entonces, es un cambio de paradigma interesante. Solo para reiterar, no es cosa menor el tema de los principios. Y ustedes saben que la función jurisdiccional, sobre todo a raíz de la reforma de la Constitución del año 2011, que trajo una Suprema Corte más cercana al derecho internacional de los derechos humanos, ojalá pueda subsistir esto, el tema de los principios se convierte en una guía muy poderosa para poder resolver. Y los principios jurídicos no son como una cuestión netamente deontológica de un código que uno no está obligado a cumplir, sino se trata de exigencias que están en el derecho, son principios enunciados normativamente que contienen exigencias derivadas de la dignidad humana, dice Suárez y Rodríguez, y de la condición misma de persona. Es la expresión jurídica de los valores más altos del ordenamiento jurídico, son valores jurídicos. Continúo. En 75, que habla ya de las excepciones, cuando ya estamos hablando específicamente, permítame un segundito nada más, de la sección, perdón, permítame un segundito. Seguimos, ok, es dentro del mismo título primero de disposiciones generales, en el capítulo primero, que son las que veíamos, de lo que hablábamos ahorita, es decir, sobre formalidades del procedimiento. En la sección segunda sobre la acción, se empiezan a desdoblar más cuestiones relacionadas con las disposiciones generales, y en la sección tercera específicamente se habla de las excepciones. Y en el capítulo de las excepciones se habla de la excepción de cosa juzgada. Estaba consultando nada más el orden aquí del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que también lo tengo en papel. Se habla de la excepción de cosa juzgada, y nos explica, pues, de cuando se opone esa excepción, qué es lo que debemos entender por ello y cómo debe materializarse esa excepción de cosa juzgada, debiendo exhibir copia certificada o autorizada de la sentencia de segunda instancia o la autoridad judicial de primera instancia. ¿Por qué? Porque estoy oponiendo excepción de que este asunto ya se resolvió por alguien más. Pero también hace las veces, para la excepción de cosa juzgada como la sentencia, la copia certificada del convenio emanado del procedimiento de mediación a que se refiere la ley correspondiente. Y aquí es donde les decía yo que indistintamente el Código Nacional de repente habla de métodos alternativos, de repente de mecanismos alternativos, y de repente de conciliación o de mediación. Aquí habla de mediación. Entonces dice copia certificada, y ustedes podrán decir, entonces si la metodología utilizada fue conciliación, entonces no va a servir, no va a poderse oponer la excepción de cosa juzgada del convenio
emanado de un procedimiento de conciliación? No, claro que sí. Y alguien de ustedes puede decirme, Rubén, no es lo que dice el 75 del Código Nacional. Bueno, vamos a tener que esperarnos a la interpretación que se haga por nuestro máximo tribunal de esto. Si alguien llega a oponerse y alguien llega a decir que no es válida la excepción de cosa juzgada opuesta por la contraparte, por el demandado, toda vez que la metodología utilizada fue conciliación y no mediación. No crean que les estoy diciendo qué hacer y cómo resolverlo, ¿eh? Más bien, si lo quieren impugnar así, háganlo, para ver qué resuelve nuestro máximo tribunal, porque aquí habla de mediación. Pero lo que me importa aquí, nos interesa, es que, como excepción de cosa juzgada, la copia certificada del convenio emanado de un mecanismo alternativo hace las veces de una sentencia y se puede oponer como excepción de cosa. Es decir, alguien demanda a una persona por el pago de una cantidad específica y resulta que las partes ya se habían puesto de acuerdo en el cumplimiento de esa obligación a través de un convenio de mecanismo alternativo que lo elevaron a la categoría de cosa juzgada. Entonces yo puedo ir y excepcionarme acompañando mi convenio debidamente elevado a la categoría de cosa juzgada con todos los sellos, o la copia certificada que me pueda otorgar la persona facilitadora o la institución de mecanismos alternativos de que se trate. Al hablar de la competencia subjetiva en nuestro código, el artículo 104 habla sobre los impedimentos que tienen las autoridades jurisdiccionales para conocer en determinados casos. Uno de estos casos en los que tienen que excusarse, en los que no pueden conocer las autoridades jurisdiccionales, es cuando hayan externado, dice la fracción 16ª del 104, cuando hayan externado su opinión públicamente o adelantado el sentido de su fallo. Y si hacen esto, es decir, si alguien habló públicamente sobre cómo podría resolver una sentencia en una clase, en un auditorio, y de repente resulta que si es sobre lo que va a resolver, bueno, se debería excusar, ya no puede fallar, ya no puede emitir el fallo. Pero las expresiones formuladas por la autoridad, por esa misma autoridad judicial, al intentar conciliar entre partes, no constituyen motivo de impedimento. Ya les decía, se rigen bajo el principio de la confidencialidad, no son impedimento para ello. En el capítulo de los términos judiciales, hay el artículo 234 en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, habla sobre los supuestos para que opere la caducidad de la primera instancia y nos dice va a operar si transcurridos 40 días hábiles, se reduce muchísimo, no hubiera promoción que tienda a impulsar el procedimiento de cualquiera de las partes. Y vienen después descritos los efectos y formas que va a tener la caducidad que se hubiere producido dentro de un proceso. Entonces, ¿cuáles son las reglas que siguen? Vienen señaladas en todos los efectos y formas para que pueda operar de pleno derecho la caducidad. Tienen algunas excepciones como la suspensión del procedimiento, es decir, dentro de las reglas para que pueda operar la caducidad, viene que la suspensión del procedimiento produce la interrupción del término computado para la caducidad. La suspensión del procedimiento puede tener lugar, entre otros supuestos, cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de que las partes están participando en un procedimiento alternativo de solución de conflictos conforme a la ley de la materia y otras más. ¿Cómo puede tener conocimiento la autoridad jurisdiccional para que pueda interrumpirse el término de la caducidad de que las partes están participando en un procedimiento alternativo? Entre paréntesis, se fijan, aquí habla de procedimiento alternativo y no de mediación o conciliación, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Bueno, pues uno puede ser porque la autoridad judicial tiene conocimiento porque él mismo lo remitió. Otro porque mientras está corriendo el procedimiento, las partes por fuera y por recomendación de sus abogados o por decisión propia deciden acudir a un mecanismo alternativo. Entonces, la persona facilitadora, conforme a la ley general, está obligada a que si recibe un caso, preguntarle a las personas si tienen alguna causa judicial formalmente instaurada
Y si me contestan que sí, yo decir, no se ha resuelto, no, entonces está sub iudice. Entonces, le pide información el facilitador y tiene la obligación de informar a la autoridad judicial que se está llevando un procedimiento de mediación ante sí. Es obligación de las personas facilitadoras conforme a la ley general. Entonces, ¿cómo se va a enterar la autoridad judicial? Pues porque se lo va a hacer saber la persona facilitadora. Y al momento que se lo hace saber, lo va a acordar la autoridad judicial y se interrumpe, entre otras consecuencias jurídicas, como que sería la suspensión del procedimiento, sería la de que se interrumpe el cómputo para que pueda operar la caducidad. En el capítulo de las pruebas, al hablar de la prueba documental física o electrónica, en el artículo 312, se habla de los documentos públicos. Y en la fracción décima, porque viene describiéndonos en diversas fracciones que debemos entender por una documental pública o por un documento público, se habla de los convenios, es decir, tienen el carácter de documento público, los convenios emanados del procedimiento de mediación o de centro de mediación o mecanismos alternativos para la solución de conflictos que cumplan con los requisitos previstos en la ley de la materia. Nuevamente, se habla de mediación, no de conciliación, o proceso restaurativo, pero estamos hablando de lo mismo y esto será, pues, como les decía, materia de interpretación que se vaya a hacer. Desde mi punto de vista, creo que habla en general de vías colaborativas o, como lo aclara aquí, mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahora sí, vamos a entrar a todo lo visto hasta ahorita, era parte, digamos, de todas estas disposiciones generales relativas y comunes a los procesos jurisdiccionales que están regulados, o a los juicios que están normados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora vamos a ver cómo aparece en todos los juicios que están regulados una fase, una etapa o un intento de poder resolver el fondo de la controversia a través de un mecanismo alternativo que los llama de diferentes maneras, ¿no? Entonces, el artículo 354 sobre el juicio oral sumario nos habla que de reunirse los presupuestos procesales en la comparecencia de la parte actora, este juicio oral sumario que ustedes ya seguramente lo vieron, este juicio compacto, ¿no? y breve, que se desahoga bajo determinados supuestos. No los voy a explicar aquí. Lo que voy a hacer es que, y tampoco voy a explicar el resto de los juicios, solo voy digamos, a poner esta parte de mecanismos alternativos que se encuentra inserta en cada uno de los juicios para ver cómo es que está normada y en qué momento procesal o en qué parte, ¿no? Entonces, en el oral sumario de reunirse los presupuestos procesales, en la comparecencia de la parte actora, la autoridad jurisdiccional admite la demanda, ordena emplazar a la parte demandada y para que se lleve a cabo una audiencia en un plazo no menor a 5 días contados a partir del emplazamiento de conformidad con lo siguiente y en diversos supuestos y cosas que van a ocurrir pues dentro de este juicio oral sumario. Y dice aquí, la autoridad judicial podrá suspender la audiencia para, en sesión privada, intentar la solución del asunto a través de los medios alternativos, es decir, por buscar esa solución a través de una conciliación o mediación que va a propiciar o que va a hacer la propia autoridad jurisdiccional, o informar a las partes de que pueden ir ante a un centro de mecanismos alternativos distinto a esa autoridad judicial. Es decir, habla de dos supuestos. Una, la propia autoridad judicial aplica el mecanismo alternativo entre las partes dentro del oral sumario para que se puedan poner de acuerdo, y resolver en cuanto al fondo de la controversia, o los deriva, les dice, hay otros medios, hay institutos de mecanismos alternativos, está el Instituto de Mecanismos Alternativos aquí el Poder Judicial de Nuevo León, vayan para allá si quieren ir ustedes. Y si las partes quieren, va a suspender la audiencia, hace un acuerdo y los deriva para allá. Y acá los recibimos con todo gusto. En el juicio ordinario civil oral, en el artículo 457, se enuncian las etapas a través de las cuales se desenvuelve el juicio ordinario civil oral. Y habla en la fracción primera de la depuración del procedimiento, y en la fracción segunda habla de una etapa, fíjense, es una etapa, a diferencia de aquí que no está señalado en sí como una etapa, sino como una potestad que tiene
para suspender la audiencia, para intentar la solución del asunto. Sin embargo, ojo, conforme a los artículos que leíamos iniciales del principio de colaboración y de la obligación que tienen conforme al artículo, me regreso muy rápido, conforme al artículo 3 de buscar la solución a la controversia, aunque no lo señale como etapa, el juicio sumario lo tiene que hacer sí o sí en la persona juzgadora. Sin embargo, en el juicio ordinario civil, aquí sí viene señalada una etapa de conciliación de las partes y en su caso invitación a la mediación entre los centros alternativos de justicia del Poder Judicial respectivo. Y aquí surge la pregunta, ¿la conciliación esa es obligatoria? Como etapa sí, que se pongan de acuerdo no es obligado. Y yo esperaría que las y los abogados postulantes no vayan a mal aconsejar a sus clientes diciéndoles, ustedes digan que no. Más bien, yo sería de la idea, desde una perspectiva ética, es decir, ustedes traten de ponerse de acuerdo, a menos que haya episodios violentos y otras cosas que impidan, pero si no, traten de ponerse de acuerdo y negociar. Cuando los invite la jueza a conciliar, háganlo. Pero también puede invitar a que vayan a la mediación de un centro de mecanismos alternativos del Poder Judicial respectivo. Y surgirá la pregunta a ustedes, oye Rubén, ¿y centros privados? No, no lo dice la ley. Pero es un derecho de las personas. Y la idea es que los centros, los órganos jurisdiccionales pueden tener acceso a los padrones de centros acreditados ante los poderes judiciales. ¿Por qué no? Si las partes deciden ir con un privado, ¿por qué no ir con él o con ella? Y viene el resto de las etapas, ¿no? El juicio ordinario civil oral, depuración del debate, calificación, cita para audiencia, etcétera, etcétera. Igual en el juicio ejecutivo civil oral, que es este juicio que procede en los casos en que un documento trae aparejada ejecución y que contenga una obligación cierta, líquida y exigible, nos dice que trae aparejada ejecución y que puede ser objeto precisamente del juicio ejecutivo civil oral los convenios emanados del procedimiento de mediación que cumplan con los requisitos previstos en la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y van a preguntar a ustedes, oye, espérame, a ver. Pero ¿qué no me está...? Porque ahorita vamos a ver que más adelante, me adelanto un poquito, ahorita vamos a ver que aquí, me adelanto un poco, al hablar de la sentencia ejecutoria y la cosa juzgada, se pueden ejecutar a través de la vía de premio convenios alcanzados a través de un mecanismo alternativo. Si esto es así, ¿para qué quiero yo entonces un juicio ejecutivo civil oral si tengo la vía de premio y me puedo ir súper rápido? Bueno, porque es posible que yo tenga un convenio emanado de un procedimiento de mediación y conciliación que no esté elevado a la categoría de cosa juzgada, en cuyo caso no tengo la posibilidad de ejecutar a través de la vía de premio. Pero sí me sirve como título ejecutivo, es decir, sí trae aparejada ejecución y podría iniciar un procedimiento jurisdiccional llamado juicio ejecutivo civil oral con un convenio que es emanado de un procedimiento de mediación. Y bueno, aquí viene más explicado que la sentencia de causa ejecutoria de convenios judiciales, convenios celebrados ante la Procuraduría Federal, convenios emanados del procedimiento de mediación, pueden causar ejecutoria y motivan ejecución si la persona interesada no intentara la vía de premio. Porque si intenta la vía de premio, entonces estamos en presencia de otro tipo de procedimiento. El juicio especial hipotecario oral también tiene una etapa de conciliación o mediación. Aquí nuevamente cambiamos la denominación. No es métodos alternativos, mecanismos alternativos o mediación, sino conciliación o mediación. Procesos restaurativos no. Lo vería difícil porque además el proceso restaurativo, ahorita vamos a ver, se circunscribe específicamente nada más a la materia familiar. Pero sí conciliación o mediación en el hipotecario oral, que en la audiencia de juicio ante la autoridad jurisdiccional, es decir, no en el emplazamiento, sino cuando ya estamos ante la autoridad y se aperturó la audiencia de juicio para que se puedan desahogar pruebas y todo, ahí se abre una etapa de conciliación o mediación, y que en caso de no llegar a un convenio, las partes ponen alegatos y se procede el desahogo de las pruebas, ¿no? En el hipotecario oral. En el especial de arrendamiento inmobiliario oral también hay una etapa
de conciliación y mediación conforme al artículo 524 del Código Nacional, y que en caso de no lograrse un convenio, las partes presentarán alegatos, desahogarán pruebas, al igual que en el hipotecario, ¿no? Entonces, hay también una etapa, ojo, esta etapa sí se tiene que hacer, esta sí es forzosa. Cuando habla de una etapa, quiere decir que no la podemos pasar por alto. Si pasamos por alto, si la autoridad jurisdiccional pasa por alto la etapa de conciliación y mediación, va a violar normas del debido proceso en perjuicio de una o más partes. Entonces la tiene que hacer. ¿Que están obligadas a ponerse de acuerdo? No, pero se tiene que abrir la etapa. Que esta es ante la autoridad jurisdiccional. Oye, Rubén, pero aquí no dice que pueda remitir a un centro de mediación. Si hay una interpretación armónica de esta disposición con estas otras que están aquí, como 457 del juicio ordinario civil oral, donde dice que se propicia la etapa de conciliación de las partes o invitación a la mediación, pues nadie impide que también acá, en el ejecutivo oral, en el hipotecario oral y en el especial de arrendamiento, pueda también derivar a un centro de justicia alternativa si es que no Maestro. van a conciliar conmigo. Sí, perdón. Adelante. No se escucha. ¿No me escuchan? ¿Desde cuándo me dejaron de escuchar? A ver, ya me están viendo. ¿Ya me están viendo? ¿Me escuchan? Sí, maestro, todo bien. Ok. ¿En dónde se quedaron? Porque a lo mejor te hable y hable y ni siquiera se ve que ya me habían dejado de ver. Se quedaron deme un segundito, por favor. Deme un segundo. No tienen palabra los medios electrónicos. Deme un segundo. Son buenísimos, pero no tienen palabra. Me dicen, por favor, si están viendo la transmisión. ¿Me están escuchando, Leslie? Sí, maestro, sí se escucha. Ok, no sé en dónde se quedaron, si se quedaron en el juicio ejecutivo civil oral o en cuál. Pero lo que estaba explicando es que hay un montón de juicios en donde, es decir, todos los juicios o traen una etapa o existe la obligación para la autoridad jurisdiccional de convocar a conciliación o mediación o de derivar a un centro de justicia alternativa de los poderes judiciales. Y que yo les decía que nada impide que si las partes quieren pactar ante un mediador o mediadora privada, lo hagan y regresen con su convenio ante el juez o la jueza para que se eleve al carácter de convenio judicial, ¿no? Entonces, les hablaba sobre el juicio especial hipotecario oral, el juicio ejecutivo civil oral, el juicio ordinario civil oral, juicio especial de arrendamiento, y todos contemplan una fase de mediación o conciliación o métodos alternativos. Hay un capítulo muy especial que es el de la justicia restaurativa familiar, y implica toda una nueva suerte de justicia distinta, que es como la mediación, pero con un proceso un poco más estructurado, en donde se busca que las partes reconozcan la existencia del conflicto familiar, dice el artículo 584, y asuman responsabilidad para participar en la reparación de aquello que se ha dañado en la relación familiar. Eso tiene un origen en la justicia restaurativa en materia penal, como un proceso en el que todas las partes intervienen para gestionar conflictos
y resolverlos, ¿no? Entonces, ahí se van a encontrar ustedes en el material que les voy a compartir o que les van a compartir por parte del instituto, que implica todo este concepto de la justicia restaurativa y cómo se puede aplicar en la materia familiar, porque vaya que de repente las partes se dañan muchísimo y están muy resentidas emocionalmente y necesitan de esa reparación de aquello que se ha roto a raíz de que ha surgido el conflicto. Entonces aquí habla de que se va a suspender el juicio que se esté tramitando en materia familiar para que se puedan aplicar los mecanismos alternativos. En el juicio oral familiar también, desde luego, que hay una parte y una etapa de mediación o conciliación. Se hace saber por la autoridad jurisdiccional las partes sobre la posibilidad de acudir. Y lo mismo ocurre, y lo van a encontrar en su material, en el concurso de acreedores, en lo que antes le llamaban juicio de quiebras, pero en materia civil, en el concurso de acreedores, hay una etapa extrajudicial que es enteramente como a través de una facilitación o conciliador certificado en los términos de la ley de la materia, o un facilitador certificado o conciliador público que va a intervenir para tratar de resolver todo el tema que hay con los acreedores, con las listas de acreedores en materia de obligaciones que se dejaron de cumplir para el tema de un concurso, ¿no? Aquí vienen los artículos en donde están regulado todo el procedimiento extrajudicial para el concurso de acreedores. Y finalmente, la sentencia ejecutorial y la cosa juzgada, como veíamos y adelantamos hace rato, causa ejecutoria también, entre otras decisiones, el convenio celebrado y emanado de cualquier procedimiento judicial y el celebrado ante un procedimiento de mediación en el Centro de Justicia Alternativa. Es decir, se considera cosa juzgada la sentencia que causa ejecutoria, ya se impugnó y viene impugnado, ya se resolvió finalmente cómo debería quedar, el convenio judicial, el convenio celebrado en un procedimiento de mecanismos alternativos correspondiente a las entidades federativas y el de mediación comunitaria. Y causa ejecutoria por Ministerio de Ley, los convenios, dice la fracción sexta del 975, los convenios de mediación, conciliación o transacción. Y la vía de premio procede, de acuerdo al artículo 980 del Código, los procedimientos de ejecución de sentencia o convenio, además de los principios previstos por el Código Nacional, resultan aplicables en todos los demás, ¿no? Es decir, todos los principios relativos al cumplimiento voluntario y la óptica de derechos humanos resultan aplicables en la vía de premio para la ejecución de sentencia o para la ejecución de convenio. ¿Qué convenio? El que surja un mecanismo alternativo de solución de controversias. Y cuando procede la vía de premio, a instancia de parte, cuando se trata de la ejecución de una sentencia o de un convenio celebrado en juicio o en virtud de pacto comisorio expreso, lo que será aplicable también la ejecución de convenios celebrados entre la Procuraduría, y dice este párrafo, y los emanados del procedimiento de mediación ante los centros de justicia alternativa de mediación comunitaria, estatales o municipales, o los realizados a través de mediadores públicos o privados certificados. Y luego también habla sobre la ejecución de sentencias arbitrales, que lo vamos a ver en la siguiente clase con mayor detalle, y sobre el plazo para de cuándo se puede intentar la ejecución de una sentencia, que para el caso para que sea exigible, o el plazo que tiene para poderse ejecutar el caso de un convenio de mecanismos alternativos y extrajudiciales es de 3 años contados a partir de que se hubieran emitido. Y bueno, aquí vienen algunas otras reglas relacionadas con las excepciones respecto a la ejecución. Y el último artículo que quería poner es que para el caso de la cooperación en procedimientos de niñas, niños y adolescentes para restitución internacional de menores, antes de una decisión judicial se debe propiciar una solución amigable a través de la mediación, nos dice el artículo 1154, relacionado con lo que dice el convenio de la Haya sobre este tema. Y bueno, con eso concluyo. Este es mi correo para quien tenga dudas o preguntas, pero ahorita nos alcanza todavía para resolver al menos unas 2 o 3 preguntas que existan del público. Y con esto termino esta exposición rápida, es muchísimo material, pero bueno, traté de que lo pudiéramos ver lo más pronto posible, pero lo que más me importaba es que vieran ustedes la primera parte, que era sobre
qué son los mecanismos alternativos y cómo se pueden aplicar, qué implican y de dónde vienen, y ya, porque lo demás ya está en el código y lo pueden consultar ustedes cuando quieran y van a contar con esta presentación y además estoy a sus órdenes en el correo electrónico que les compartía. Agradecemos al maestro Rubén Cardosa Moirón por su valiosa ponencia. A continuación, si me lo permite, me gustaría hacerle llegar unas preguntas que le han formulado. Adelante, por favor. La primera es, diferencias entre un mediador y un conciliador. Bueno, lo que les decía muy brevemente, el mediador, los dos son personas facilitadoras que pueden estar o no certificadas. Para que puedan tener validez sus convenios tienen que estar certificadas como facilitadoras de mecanismos alternativos de solución de controversias ante el Poder Judicial del Estado de que se trate o ante el Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la diferencia entre conciliador y mediador? Los dos son un facilitador, pero que uno va a hacer mediaciones. La misma persona puede hacer cualquiera de las dos metodologías, o el otro va a hacer conciliaciones. Es decir, en la conciliación, como ya les decía, puede formular pautas de solución al conflicto, o las partes también lo pueden hacer. Y en la mediación, ese facilitador en funciones de mediador o mediadora, no va a proponer pautas. Como les decía, tiene las manos atadas y va a buscar que sean las propias partes las que formulen las pautas de solución al conflicto, es decir, las que hagan las propuestas para resolver esa controversia civil, familiar, de que se trate, ¿no? Segunda, si una audiencia se encuentra en proceso, ¿se puede detener para intentar llegar a una solución de conflicto a través de los medios alternativos o tiene que ser antes de la audiencia? Puede ser durante la audiencia. Las partes durante la audiencia pueden decir, su señoría, queremos manifestar nuestro deseo de llegar a una mediación a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias en el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Baja California Sur, con su sede aquí en La Paz. Se puede hacer perfectamente. Y la autoridad jurisdiccional no tendría por qué no aprobarlo, al contrario, está obligado a hacerlo con los principios que les mencionaba hace rato, tanto constitucionales como de los artículos iniciales de disposiciones generales del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Mal haría en negarlo. Y claro, hace falta que también la otra parte esté de acuerdo. Si la otra parte no está de acuerdo, no va a poder haber mediación o conciliación. ¿Qué sí están obligados? Si es parte de la etapa procesal, ahí sí tienen de estar las partes. No están obligadas a pactar, pero sí a pasar por ello. Pero regresando a la pregunta, si en la audiencia dicen, ojo, también puede ser antes de audiencia, ¿eh? Antes de la audiencia ya está radicado el juicio, es decir, está fijada la litis, se demandó, se contestó, en su caso hubo la posibilidad convencional, está fijada la litis y ahora sí dicen, vamos a la audiencia que está determinada para tal fecha. Antes las partes, si quieren pactar, se lo pueden por una promoción hacérselo saber a la autoridad jurisdiccional o mediante comparecencia y decirle, queremos llegar a un arreglo. Y incluso puede la audiencia tal vez reprogramarse, se puede acordar, vaya, que se vaya a reprogramar en virtud de que las partes están las dos con la voluntad y decisión de pactar a través de un mecanismo alternativo. Tercera, dentro de la conciliación que realiza el propio juzgador en sesión privada, ¿intervienen los abogados de las partes o únicamente intervienen las partes? Las partes pueden estar presentes, pero no van a hablar, no van a intervenir. Las personas abogadas de las partes pueden estar presentes, pero no van a intervenir o no deberían de intervenir, sino que son las partes por sí mismas las que van a dialogar ante la presencia de la autoridad jurisdiccional. Es posible que la autoridad jurisdiccional pueda pedir a los abogados que si lo esperan afuera y que lo hagan, y pueda darles la oportunidad de que consulten con sus abogadas y abogados sobre la decisión que van a tomar. Es posible que las partes estén adentro, nada más que deben de estar sin hablar. ¿Por qué? Porque si les damos la palabra a las y los abogados, es posible que secuestren la conversación y la dominen y ya no sean las partes las que estén pactando, pero sí pueden estar presentes precisamente para cuidar los derechos de sus clientes. Pero son las partes quienes van a dialogar principalmente ante la autoridad jurisdiccional.
Con esto concluimos esta interesante conferencia. Reiteramos nuestro agradecimiento al maestro Rubén Cardosa Moirón por su tiempo, experiencia y valiosas aportaciones. Ha sido un honor contar con su participación. A continuación, en nombre del maestro José Antonio Gutiérrez Flores, director del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, haremos entrega de un merecido reconocimiento por su destacada intervención en esta sesión. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento. A ver. Bueno, mientras está eso, recuerdo mi correo para quien tenga dudas o comentarios si me siguen escuchando. Es ruben.cardosa con ZA, @PJENL de Poder Judicial Estado de Nuevo León, .gov de gobierno.mx. No contesto tal vez en el momento ni en el día, pero sí contesto. Y con mucho gusto puedo recomendar bibliografía y resolver dudas o comentarios. Otorga el presente reconocimiento a maestro Rubén Cardosa Moirón por su brillante disertación del tema La mediación y conciliación en juicios orales, del módulo 6, medios alternos de solución de controversias. Diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, primera edición, Monterrey, Nuevo León, 23 de junio del 2025. Maestro José Antonio Gutiérrez Flores, director general del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias. De nada, maestro.